Hola, hola. Dios les bendiga. Aquí se están quitando las impurezas. Dios les bendiga. Qué bueno que podamos empezar la semana escuchando el consejo de Dios. Vamos a esperar que se vayan conectando más personas para así poder ver qué es lo que tiene Dios para nosotros. Vamos a esperar que aparezca, ya apareció una notificación. A esperar a que aparezca la hermana Noemí. Dos personas. Se lo estoy. Vamos a continuar con este tema del libro que estamos viendo, del trono y sus derechos, y hemos visto las riquezas, la riqueza que nos promete Dios, la herencia que nos dejó Dios a sus hijos, y cuáles son cada una de esas riquezas. Hemos visto que las riquezas que Él nos dio fueron riquezas de gloria, riquezas de esperanza, riquezas de sanidad, de fortaleza, de comunión, que son cada una de las riquezas que nos habla ahí en el libro de Efesios. En Efesios, y hoy vamos a ver, dice, en este ministerio hay gloria, pero vamos a ver a qué gloria se refiere. No gloria de ser alabado por todos los hombres, no gloria de querer exaltarnos nosotros mismos, sino vamos a ver a qué gloria se refiere. Dice, en este ministerio hay gloria. Y Dios le bendiga a todos aquellos que se han conectado, a todos aquellos, esas 5 personas que se han conectado, que no sabemos quiénes son. Es Isabel Ortega, que es Chava. Dios te bendiga, Chava. Filipenses 4:13, Dios le bendiga. Mi tío Miguel, Dios le bendiga, tío. Raquel Chávez, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí acompañándonos. Ya aparecieron 2 burbujitas ahí, pero no, creo que es la hermana Noemí y no sé quién más. Hay 5 personas, a lo mejor y no se conectan mucho por lo de las clases, pero con los que haya, hermanos, con los que haya nos vamos, así como la semana pasada que nos quedamos con uno. María Elena Herrera, Dios te bendiga. María Elena Herrera, Elena es tu hermana, la hermana de Josefina. Qué bueno, es que aquí está la compañera. El inspector de calidad. Dios te bendiga, Elena. Qué bueno que nos estás acompañando y ayúdanos a compartir. Ayúdenos ahí a compartir en las páginas. Si se llega a trabar algo o se llega a escuchar ahí por ahí, es el internet, porque al parecer hubo ahí un problemilla en la noche, hubo un apagón y ahí anda todo reiniciándose. Raquel Chávez, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que nos está acompañando ahí. Ayúdanos a compartir para iniciar lo más rápido posible porque ya es tarde. Si tienen alguna petición que quiere que oremos por ustedes, por esa petición que tiene, escríbanosla aquí y ya sea mediación o al finalizar esta enseñanza, vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Sos Eli, Dios le bendiga. Buenos días. Yo creo que arrancamos ya porque ya es un poquito tarde y luego no terminamos. Estamos viendo y vamos a ver el tema es, en este misterio hay gloria. La semana pasada vimos, dice misterio. La semana pasada vimos, es una, ¿cómo le diré? O sea, en concreto, de lo que se está hablando es una explicación del misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, el misterio que tenemos como hijos de Dios, como coherederos de Dios. Entonces, la semana pasada vimos cuál era el misterio, hablando de las riquezas, y veíamos que había sanidad, comunión, había fortaleza, y explicamos cada una de ellas a qué se refería. Y ahora vamos a ver que también hay gloria, mi amor. Y como decía ahorita mi hermana, no es de la gloria de la que normalmente el hombre suele definir o querer, que es la gloria propia, ¿verdad? La gloria del hombre. Entonces no vamos a hablar de esa, vamos a hablar de en sí cuál gloria es la que
Dios nos da y cómo es que la obtenemos estando en Él. Algo bien importante es que estando en Él es como se obtiene esa gloria y no es para nosotros, mi hermano, es para Dios. Entonces, Claudia, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás acompañando. Ahorita con los niños en clases, pues sí, a muchos se les dificulta, pero qué bueno que muchos aprovechen. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Mateo, ahí para los que apuntan las citas, Mateo capítulo 13, versículo 43. Y dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué bonito, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, ¿los qué? Justos. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y fíjense, Dios le bendiga, ajá, ya apareció la inspección. Santo, está la líder ahí, inspección. Hay que cambiar la enseñanza. Dios les bendiga. Fíjense, qué importante lo que nos está diciendo Dios. Qué importante es que como herederos al reino leamos el testamento que Dios nos dejó. Leamos las cláusulas que Él nos dejó, las instrucciones que Él nos dejó, porque esa va a ser la única manera de la que vamos a obtener cada una de estas riquezas. Si no leemos el testamento que Él nos dejó, nunca vamos a poder obtener cada una de estas riquezas que Dios nos dio, que decíamos las riquezas de sanidad, las riquezas de comunión, de fortaleza, de sanidad y de tantas riquezas que hemos visto en este libro de Efesios. Pero ¿cómo la vamos a obtener? Solamente leyendo el testamento que Él nos dejó, que de otra manera no vamos a obtener este testamento. Y fíjese, dice, entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Solamente en el reino del Padre vamos a resplandecer como el sol. Dios le bendiga, hermana Noemí. Ana María, Ya no la habíamos. hermana, yo diciendo que usted era la primera, pero qué bueno que está aquí con nosotros. Ya el día que no esté mi hermana se nos va a hacer bien extraño y la vamos a extrañar. Dice el vocablo de griego de gloria es doxa, y no es posible encontrar un equivalente exacto en una sola palabra. El significado básico de doxa es opinión, evaluación, valoración de algo, tanto si esa valoración es verdadera como si es falsa. Fíjense, eso es lo que vamos a referirnos con, dice el término griego es doxa, de gloria. El término griego es doxa, que significa evaluación, valoración y opinión. Es correcto. Es correcto. Dice, fíjese, el texto que leíamos al principio dice que los justos, mira, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Algo aquí bien importante es de que dice los justos. Y si yo preguntara cuántos justos hay aquí, pues todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Pero fíjate que hemos estado hablando de que en la iglesia pues sabemos muchos, ¿verdad? En todas las iglesias, hablando del cuerpo de Cristo en general, hay muchos. Pero fíjate que lo que Dios nos ha estado recordando, y si usted ha estado viendo las transmisiones, las predicaciones, es de que son pocos los que, porque como decía ahorita, si pregunto pues todos levantan la mano, pero en sí realmente son pocos. Y ayer yo platicaba con una persona y le hacía este comentario, le decía, porque yo a veces me pongo a pensar, a veces, no siempre porque me canso, se crea. Y me pongo a pensar de que hoy en día, fíjese que hay mucha gente que cree, me decía esta persona, cree en la Biblia a su manera, ¿verdad? Cree en la Biblia a su manera y a veces pensamos, o bueno, por la enseñanza que se les ha dado, pensamos que estamos bien. Entonces yo le decía, y le comentaba, ¿verdad? Yo me pongo a pensar de que cómo es posible que estemos en ese pensamiento y creer que así vamos
al cielo y creer que así obtenemos todo lo que Dios nos ha prometido, que es de lo que estamos hablando desde el inicio de este estudio. Pero fíjese, ella me decía esto, pero bueno, si nos basamos en la Biblia, o sea, la Biblia es clara, ¿verdad? Y eso es a lo que me refiero. Aquí dice los justos, y cómo es una persona justa. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él era una persona justa, ¿verdad? Todo lo que hacía era con justicia. Vemos a aquella mujer prostituta, ¿verdad? Que todos andaban allá apedreándoles, y dice, ¿verdad? Dice, nuestro Señor Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque en sí a veces pensamos, es lo que decía ahorita, pensamos que todos somos justos, ¿verdad? Y que unos merecen más que otros, ¿verdad? Y no es así, mi hermano, no es así. Yo creo que la Biblia es bien clara y es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es lo que nos decía ayer el predicador que tuvimos aquí? Una muy bonita enseñanza. Tuvimos aquí al presidente de la Alianza, nuestro hermano José Juan Lara, y es lo que nos decía, la predicación era, lo estás haciendo a tu manera o a la manera de Dios. Y mira que era una confirmación, porque en la semana se estuvo hablando de eso. Se estuvo hablando de eso y decía en la predicación, ¿verdad? Si yo le pregunto, todos aquí en la iglesia, si yo les preguntara cuántos creen en Dios, pues todos van a levantar la mano, todos creemos en Dios, dice, pero si me voy afuera y les pregunto a aquellos que están en una parranda, tomando, fumando, haciendo tantas cosas, si yo les pregunto si creen en Dios, ellos me van a decir, sí creo en Dios a su manera, pero estamos creyendo en Dios a la manera que Él nos pide que creamos. Yo recuerdo cuando éramos niñas, no hace mucho tiempo, cuando éramos niñas, nosotros, pues un vecino ahí nos daba que sandías, que flores, para que fuéramos a vender. Y fíjese que de esa manera nos enseñamos a ganarnos nuestro dinero, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en una ocasión nos juntamos todos, éramos un grupito era la familia de ese vecino y nosotros, y nos juntamos y fuimos a repartir folletos. Y yo recuerdo, yo tenía, no sé, estaba chiquilla, estaba en la escuela, en primaria. Yo recuerdo que me acerqué a una señora y me acerqué y le dije, señora, ¿sí sabe que usted cree en Dios? Le dije así. Y ella dijo, sí, yo creo en Dios, soy creyente. Yo recuerdo mucho que así me dijo. Y yo me emocioné, ¿verdad? Porque dije, ay, qué bueno, ¿verdad? Hay una persona que me va a entender lo que le voy a hablar. Y recuerdo que yo le entregué ese folleto y le digo, bueno, le voy a entregar este folleto y miren, le empecé según yo a evangelizar, ¿verdad? En mis palabras, era una niña. Y esa señora, recuerdo mucho, que me agarró el folleto y lo tiró y se fue caminando y yo iba diciéndole, oye, pero no que usted crea en Dios. Y se fue y tengo muchas cosas que hacer. Entonces, es verdad lo que dice mi hermana, todos creen en Dios, pero ¿de qué manera estamos creyendo en Dios? Porque, como decía ahorita mi hermana, si le preguntas a uno de afuera te va a decir que sí, pero empieza a hablar lo que verdaderamente es el Evangelio, cómo verdaderamente es Dios, y le va a pasar lo que me pasó a mí. Me parecía loquita hablando detrás de la señora. Entonces, algo que se nos decía y que se nos recordaba, porque era algo que estábamos hablando, es de que ¿a quién estamos sirviendo? También se nos decía, ¿a quién queremos agradar? Que es lo que, no recuerdo la cita, pero con esa cita empezó el hermano, dice que ¿a quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? Habla, creo que es en Gálatas, donde dice ese texto. Y entonces nos da varios ejemplos de cómo los hijos de Aarón, no recuerdo los nombres, pero los hijos de Aarón, dice que ellos eran los sacerdotes y ellos se encargaban de hacer el incienso, pero tenían ciertas especificaciones de cómo tenían que hacer el incienso, cuántas cantidades de cada hierbita le tenían que poner para que agarrara ese olor agradable a Dios. Pero dice que empieza ahí en este versículo donde ellos empiezan a hacer, dice, agarran su lamparita, le echan el fuego y empiezan a hacer el incienso. Pero más adelante dice, pero hicieron un incienso, un fuego extraño a Dios. Por lo tanto,
¿qué les pasó? Tuvieron que morir. Dice, ellos pensando que lo estaban haciendo a la manera de Dios, pero hubo algo ahí donde se equivocaron y empezaron a hacerlo a su manera. Porque dice, nos comentaba el pastor, muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, pero nos decían, ¿verdad? El padre le dice al hijo, hijo, no hagas esto porque, o algo así, porque ellos tienen la experiencia y ellos saben cómo les van a salir bien las cosas, y muchas veces el muchacho o la muchacha decimos, pero es que sí, yo ya sé, no me tienes que decir cómo hacer las cosas, porque yo ya sé cómo hacerlas. Entonces es ahí donde empezamos entra ahí la soberbia, entra ahí la altivez, y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y ya quitamos nuestra meta de cómo le agrada a Dios que hagamos las cosas. Así es. Dios le bendiga a mi papá. Andrés Domingo dice, Dios le bendiga a mis niñas. Dios te bendiga, papi. Es mi mamá. Ah, sí, es mi mamá. Bueno, mi papá y mi mamá, Dios les bendiga. Jesús Landeros, Dios le bendiga, hermano. Como decías ahorita, a veces yo me pongo, yo otra vez me pongo a pensar, y es como al principio, mi hermano, si nosotros recordamos aquellos tiempos de cuando éramos niños, yo recuerdo que todo se hacía, o sea, había un orden, ¿verdad? Y siempre lo ha habido. Pero algo que me comentaba una persona ayer es de que decía, oye, hablando de lo que se nos predicó el día de ayer, es de que, oigan, por ejemplo, hablando de los levitas, todos debemos de llegar y presentarnos delante de Dios, porque imagínense, hablando de eso que empezaron a ofrecer fuego extraño, si llega un levita y nada más se sube así sin presentarse delante de Dios, está ofreciendo fuego extraño, porque ni siquiera se lo ha presentado a Dios, que era lo que en aquel tiempo y hasta hoy en día se hacía, y hoy se sigue haciendo, se debe de hacer, presentarnos a Dios. Miren lo que dice ahí Gálatas 3, del 2 al 5, fíjese, dice, esto solo quiero saber de vosotros, está hablando Pablo, ¿verdad? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el 3, tan necios sois, está haciendo una pregunta, ¿verdad? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese, es una pregunta que él está haciendo de que, o sea, ¿de veras padeciste esto en vano? ¿Empezaste por el Espíritu y ahora estás terminando por la carne? Creo que es algo, mi hermano, que está de pensarse, ¿verdad? Y que hoy en día está pasando mucho. Que era lo que yo le comentaba a esta persona ayer, le decía, ¿cómo no entender o cómo no ver que en la situación en la que mucha gente está, o sea, que están acomodando ahora, qué es lo que se está viendo hoy en día, ¿verdad? Que acomodan la palabra, ¿verdad? A su manera, o la transgiversan, de manera decimos nosotros, ¿verdad? De calmar la conciencia. Y fíjese, no nos estamos yendo por otro lado, porque fíjese, como dijimos ahorita al principio, esta palabra significa evaluación, opinión o valoración. El tema en sí del que estamos hablando es ¿qué opina Dios de ti? Que te importe lo que Dios opina de ti, no porque a veces el diablo va a venir a atacar por lo que hayas hecho, por el pecado que hayas cometido, pero cuando estamos en Cristo, Él nos perdona. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros, que decíamos en la clase anterior, ¿verdad? Que no son lágrimas de cocodrilo, cuando es una humillación, como la oración del Salmo 51 del rey David, que decíamos que él se arrepintió de lo que había hecho, y ¿qué es lo que está opinando Dios de nosotros? Esa es la pregunta, para que nos estemos evaluando, para que nos estemos valorando, ¿cuál es la opinión de Dios sobre nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas a la manera de Dios o estamos haciendo las cosas a la manera para agradar al hombre que nos habla ahí en Gálatas? Y nos decían, ¿verdad? El rey Saúl
un hombre, el primer rey de Israel, el primer, dice, era hermoso, era fuerte, sabía de guerra. Él empezó haciendo la voluntad de Dios, pero cuando Dios le dice que vaya a Amalek y destruya al rey, destruya al rey y destruya todo, ganado, vacas, todo iba a destruir. Todo iba a destruir, niños, dice, No, o sea, hombres, tenía que terminar mujeres, con todo. tenía que terminar. Pero dice que este hombre va y pelea. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hicieron este hombre? Decíamos, porque en el capítulo dice que los soldados guardaron lo mejor, separaron lo mejor del ganado. Sí, que lo nos mejor de decía, las ¿verdad? ovejas. Destruyeron lo que ya estaba destruido. Destruyeron lo que ya está destruido O sea, y ya no les costó. se quedaron con lo mejor. Pero lo increíble que nos decía el hermano, lo increíble es que cuando viene el profeta Samuel y le pregunta a Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que le contesta el rey Saúl? Es que estos hombres, estos soldados, o sea, él no aceptó, decíamos, si él era el jefe, él era el rey y vio que los soldados se trajeron lo mejor del ganado, él como rey, si no estaba de acuerdo porque Dios no se lo había ordenado así, pues él manda a matar el ganado y manda a matar a los hombres que desobedecieron a Dios. Mas sin embargo, les dio, como se dice, lo que ellos querían, complacer a los hombres y no a Dios. Entonces dice que el profeta Samuel le dice, le voy a preguntar a Dios a ver qué dice. Pregúntale, así como retándole, ¿verdad? Yo no hice nada malo. Todavía decía, yo no hice nada malo. Es que ahí está el meollo del asunto. Vuelvo a lo que yo platicaba ayer, ¿verdad? Comentábamos ayer, de que como, por ejemplo, el rey Saúl ya no sentía que estaba mal, ya no sentía que lo que había hecho estaba mal, a pesar de que se le había dado una orden de parte de Dios. Que no era algo tan... O sea, lo veía algo tan insignificante, porque que Dios no fíjense, se fuera a enojar. porque decíamos en uno de los mensajes, ¿verdad? A veces hacemos las cosas con buena intención, pero no de la manera que Dios lo está pidiendo, porque creemos que, bueno, no creo que Dios se enoje y es algo más fácil de hacer a lo que Dios me está pidiendo que haga. Pero vienen las consecuencias, ¿no? Al rey Saúl le vinieron las consecuencias y el reino le fue quitado y se lo dieron, dice, y se lo daré a otro mejor que tú. Y mire, hablando de David, que en aquel tiempo era un muchachito insignificante, se podría decir. Se nos decía, Saúl era, la Biblia lo relata cómo era Saúl, o sea, aparte de que dice, ¿verdad?, que era de hermoso parecer, era un hombre fuerte, era el mejor guerrero. Entonces, vamos a eso. Fíjense que hoy en día el enemigo está usando mucho eso, hablando del cristiano, porque los de afuera hemos dicho siempre, bueno, pues ellos no conocen de Cristo o no quieren acercarse a Cristo. Pero hablando del pueblo de Dios, creo, está entrando mucho lo que es la vanagloria. Ahorita estamos hablando de la gloria que tenemos en Cristo, que no es para nosotros, ¿verdad? Es para Dios. Pero mire que viene a entrar la vanagloria. Que todos me vean, ¿verdad? Que todos vean lo que yo hice, que todos vean lo que estoy logrando. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó al rey Saúl? ¿Verdad? Entonces, qué importante es eso, mi hermano. Qué importante es el tema de ayer. Y mire que lo podemos cambiar a ese tema, a la manera de Dios. O sea, qué importante es que nos preocupemos más hoy en día de estar haciendo las cosas de tal manera que el único que se lleve toda la gloria sea Dios y no nosotros. De tal manera de agradar a Dios y no a los hombres. Porque el hombre te va a pedir, te va a exigir, yo creo que mucho más que Dios. ¿Por qué? Porque no vas a poder, vas a tener que darle siempre, y cuando tú te canses de darle gusto a los hombres, entonces ellos te van a dejar solo, y Dios nunca te va a dejar solo, siempre y cuando hagamos las cosas a la manera de Dios. Porque decíamos, ¿verdad? ¿Qué diferencia entre Saúl y David? Que podríamos decir, podríamos decir, no, pues es que David también cometió adulterio, cometió homicidio. Pero hubo aquí una gran diferencia, que David reconoció su pecado, que David se humilló, que David no se quedó ahí muy a gusto en el pecado, sino que él se humilló. Dice que se vistió en saco de silicio y de ceniza, que decíamos es un saco
muy áspero, muy rasposo, que es molesto para la piel. Y decíamos, él se humilló, supo reconocer que le falló a Dios, supo reconocer que sin Dios él no era nada. Entonces vemos que, por ejemplo, dando estos ejemplos, muchos podrán decir, ¿verdad? Bueno, eso es en el Antiguo Testamento, eso fue antes. Pero no, mi hermano, aún en el Nuevo Testamento y aún en la actualidad, Dios nos sigue dando las mismas instrucciones. Dios te bendiga, Andrés, mi hermano. Ay, mi hermanita, qué bueno que nos estás escuchando. A mí me da mucho gusto cada vez que te debo conectar, porque pues es palabra que nos edifica a todos, hasta a nosotros, somos los primeros, ¿verdad? A veces nos bajamos, nos reímos porque decimos, bajé toda cacheteada y aporreada, porque primero es para nosotros, pero qué bueno que nos estás acompañando. Entonces, decía ahorita, a veces decimos, ¿verdad? Y ahí habrá gente que diga, eso fue en el Antiguo Testamento, pero lo mismo es hoy en día, mi hermano. Dios no cambia, Dios no cambia, y así como antes se les pedía que las cosas fueran con un orden y que fuera algo legítimo, ¿verdad? Hoy en día lo sigue pidiendo, que es, mi hermano, lo que hoy en día está fallando mucho en la iglesia. Oye, antes había un respeto para aquel que se fuera a subir al altar. O sea, no se podía subir cualquiera, hablando del Antiguo Testamento. Pero hoy en día Dios sigue pidiendo lo mismo. Porque dice, ¿verdad? O sea, antes de subir al altar, ponte a cuentas. Preséntate delante de mí. ¿Para qué? Porque miren, mi hermano, todo lo que se haga aquí arriba, hablando de música, de la alabanza que se va a tocar, es lo que se transmite al pueblo. Y si yo no me presento delante de Dios, si yo no me pongo a cuentas delante de Dios antes de subirme, ¿qué es lo que voy a ofrecer? Lo que pasó en el Éxodo, fuego extraño. Fuego extraño, y luego decimos, es que todos tenían una cara que ni ellos mismos se aguantaban. Oye, ¿cómo te subiste tú? Fíjese lo peligroso, lo que está comentando, lo peligroso de subirnos al altar, que decimos es el tabernáculo. El tabernáculo se dividía en tres partes, que era el lugar santo, el lugar santísimo y el lugar... también el atrio del tabernáculo. El atrio del tabernáculo. Y lo peligroso que era subirse. Vemos tantos ejemplos, los sacerdotes, los hijos de Aarón, los hijos de Elí. Vemos tantos ejemplos de personas que quisieron hacer las cosas a su manera, que no creyeron, no se quisieron tomar las cosas en serio, no quisieron hacer las cosas como Dios las pedía, y se subieron al altar, se subieron al tabernáculo, hicieron las cosas a su manera, y vemos que la mayoría de ellos terminó muertos, que hoy lo podíamos aplicar a otra manera, que es muerte espiritual. Es la muerte espiritual, de no querer hacer las cosas como Dios manda, de no tener ese temor a Dios, de no tener ese... Y nos vamos ahora a los levitas, a los sacerdotes, a los que servimos aquí al frente, de no presentarnos. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, antes de subirnos aquí, porque el estar aquí no es cualquier cosa. Fíjense, ayer yo no venía preparado porque mi hermana es la que dirige. Mi hermana es la que dirige, y me dijo, se acerca el pastor y me dice, tú vas a dirigir y tú vas a ayudar. En serio que me empezó a dar estrés y nervios y orando. Fíjate que yo pensaba algo, y nuestra líder nos lo ha dicho siempre nos lo ha recordado. Aguas cuando te subas con toda la confianza del mundo que tú puedes hacerlo todo. ¿Por qué, mi hermano? Porque entra la dependencia de mí mismo, de que yo lo sé hacer, porque yo pude haber dicho, o tú puedes haber dicho, es que ella dijo, no, es que ella es la que dirige, hablando de mí. Pero créame, mi hermano, que cada que yo me pongo, y ahorita, desde que tocamos aquí, que estamos paradas aquí, son unos nervios horribles, y empiezan los dolores por todos lados, de panza, de pies, de todo, porque sabemos, ¿verdad? Es un lugar de respeto, es un lugar demasiado importante que no nos podemos subir nomás así y hablar lo que queremos, ¿verdad? Mire, y muchas veces se nos ha dicho, y yo lo he dicho, ¿verdad? Si a mí me gustara estar aquí, no, pues diera mensajes de wow, ¿verdad? Que saliera bien pavorrear.
Pero no, mi hermano, ¿a quién le va a gustar estar predicando algo que tú mismo lo estás haciendo también? ¿Verdad? Entonces, por eso decimos, ¿verdad? Es Dios quien hace las cosas, es Dios quien pone personas en esos lugares, ¿verdad? Que de veras que desde dirigir, desde venir a leer un salmo aquí, son unos nervios horribles. Y quien diga que no, ahí escriban, no es cierto, pero es verdad. De hacer las cosas a la manera de Dios, de subirse, como dice mi hermana, con un corazón humilde y sencillo, y no vanagloriándose que, yo lo voy a hacer mejor. Porque yo me puse bien nerviosa y le dije, no, es que ella es la que dirige. Total de que me tocó dirigir. Pero fíjese, la oración siempre ha sido que el Espíritu Santo, como nos decía el pastor, siempre nuestra oración ha sido que la alabanza, que todo lo que se haga aquí suba hasta lo alto de su presencia y sea de olor grato ante Él. Y pudimos ver, como dijo el presidente cuando entró, dice que él sintió un gozo y después un quebrantamiento. Y lo importante de dejarle las cosas al Espíritu de Dios, que sea Él quien tome control de todas las cosas, porque Él es el único que va a poder tocar los corazones. No es el que está dirigiendo aquí al frente, sino es la unción del Espíritu de Dios que hay en cada uno de nosotros, aquellos que se dejan usar por el Espíritu de Dios. Y nos decían tantos ejemplos, como dice, no nada más en el Antiguo Testamento, vemos también en el Nuevo Testamento que nos hablaban de Pedro. Nos hablaban de la pesca milagrosa, donde decía, este hombre sabía, tenía la experiencia eran pescadores, tenían la experiencia de ellos, sabían cuando había peces en el mar. No, es que estaba buscando eso, pero no. Cuando había peces en el mar y cuando no había, y dice que ellos habían pasado toda la noche pescando y no pescaron no pescaron, váyame la redundancia, un solo pescado. Y dice que cuando ellos llegan otra vez a la tierra, ahí está Jesús y les vuelve a decir que echen las redes sobre el mar. Y Pedro le pudo haber dicho, pero ¿cómo lo voy a echar? O sea, ¿tú qué sabes de pesca? Yo soy el que tengo la experiencia. Mas dice él que dice, en tu palabra, en tu nombre las echaré. Dice que decíamos, cuando hablamos de Pedro nos vamos a que, tenía un carácter violento y un carácter arrebatado y un carácter, como decimos ahí, de los 1000 demonios. Pero dice, hombre, de los 1000 ángeles, pero dice que este hombre dijo, en tu nombre voy a echar la red. Dice que cuando ellos echan la red, se empiezan a llenar de peces y se empiezan a romper las redes, que tuvieron que hablarle a los demás pescadores que estaban ahí para que les vinieran a ayudar a subir tantos peces que habían hecho. ¿Por qué pasó esto? Porque él se humilló y hizo las cosas a la manera que Jesús se las estaba pidiendo. Así es, y mire, pues no lo encontré. ¿Qué está buscando? De lo de Éxodo, pero no lo encontré. Fíjese, dice aquí dice, pero todo se comienza con la buena opinión que tiene Dios sobre aquellos a quien solo contempla por medio de su Hijo. Si usted puede afirmar con fidelidad, Cristo está en mí, entonces Dios solo tiene una idea acerca de usted: honrarlo con una buena opinión de usted y adornarlo con todo el esplendor de su reino, según Mateo 13:43, lo que empezamos leyendo. Entonces dice, admito que es posible. Fíjese bien, hay algo aquí bien importante que dice, es posible anular esa opinión. Dice, es posible anular esa opinión de Dios a base de entristecer al Espíritu Santo por medio de un pecado voluntario y continuo. Hay una clase de pecado que desprecia el pacto justo, destruye la eficacia de Cristo y suscita la ira de Dios, y se lo vamos a leer. Dice ahí en Efesios 4:30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, sí podemos poner tristes. Sí podemos poner tristes al Espíritu Santo. Y mire que es algo bien sensible, que con una cosita y el Espíritu se va, luego. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué decimos y por qué la Biblia dice esto?
Porque a veces pensamos, mi hermano, a veces pensamos que podemos hacer lo que queramos, que podemos venir, vamos a poner este ejemplo de los que estamos aquí enfrente, que Dios nos da la oportunidad de estar aquí. A veces pensamos que podemos venir a subirnos y hablar lo que uno quiere y que no pasa nada, darle gusto al pueblo. Y no, mi hermano, el Espíritu se contrista porque lo que Dios quiere son vasos nada más que se dejen usar para poder Él hablar lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Decía ahorita, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar estar hablando cosas que uno mismo hace? Ahí vemos que es Dios, que es el Espíritu Santo el que habla. Pero hoy en día se mueve mucho eso y se está moviendo mucho eso, el quererle dar mucho gusto al hombre y no hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, no decir lo que Dios nos pide que digamos. Y fíjese, contristar, viene aquí el significado, dice que significa causar heridas o angustia. Fíjese, y dice el Espíritu Santo es representante de nosotros. Es como en un salón, ¿verdad? Siempre hay un representante y siempre se dirigen a él. Si la persona, si el salón hizo males o está haciendo desorden, van con el representante. Oye, ¿qué está pasando con estas personas? O porque tú no estás haciendo el reporte. Y él dice, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro representante. Dice, no lo contristéis, no le causes heridas, no le causes angustia. Que decíamos, no hemos valorado ese sacrificio que nuestro Jesús hizo en el Calvario. Fíjate lo que dice aquí en Hebreos, fíjese bien y pongan mucha atención. Aquí en Hebreos 10, 26 y 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está. Que decimos, si nosotros sabemos que eso que estamos haciendo está mal, pero como quiera lo hacemos, eso ya es estar pecando voluntariamente, eso es ya estar cayendo en rebeldía, cayendo en retando a Dios. Y fíjese lo que le puede pasar. Y le voy a seguir leyendo, 28 y 29. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor, es una pregunta, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ¿qué te espera a ti? Que pisoteas, ¿verdad? El nombre de Cristo, la sangre de Cristo, aquel que te santificó cuando viniste a los pies de Cristo. ¿Qué te espera? Por eso dice, te espera una horrenda expectación de juicio. Aguas, ¿verdad? Cuando hagamos algo que sabemos, porque lo sabemos. Porque mire, mi hermanito aquí está presente. Él me dijo algo que todos lo decimos, ¿verdad? Y que es bien claro. La Biblia es bien clara, dijo él. Le dije yo, sí, la Biblia es bien clara, mi hermano. Y la entendemos. Que a veces nos hagamos los que no queremos porque no nos conviene es otra cosa. Pero es bien clara. Es bien clara. Y aquí bien claro, le voy a hacer como mi abuelita. Bien claro dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y fíjese, platicamos con una persona que decía, no, que decía igual que mi hermano, que decía la Biblia es bien clara. Coraje, mi hermano. Y decía, la Biblia es bien clara. Y él se refería, no, es que esta persona se refería, no, es que si no puedo, pues me la voy a llevar, me voy a robar este artículo, me lo voy a robar. Y le decía a mi hermana, no, porque estás cometiendo pecado. La Biblia es bien clara y dice que si robas, haciéndolo ya voluntariamente con alevosía y ventaja, ahí están las consecuencias del pecado. Y decía esta persona, no, es que siempre he querido ponerme un tatuaje. Y le decía a mi hermana, no, es que la Biblia dice que no vas a rayar tu cuerpo, esto y esto. La Biblia es bien clara.
estábamos ahí viendo a ver quién... Esta ¿Cómo persona defendía, también nos verdad? estaba así como A que ver, ¿qué tanteando, tanto ¿verdad? nada? ¿Qué tanto sabe? Mire, algo me pasó a mí y a mi esposo. El sábado fuimos no voy a decir el nombre de la tienda para no darle promoción, como dice Nos van nuestra a líder. cobrar. Fuimos a comprar ahí unos chocolates que los niños querían. Entonces ya pagamos y todo, ¿verdad? Y nos fuimos, llegamos ahí a un parque ahí de la colonia y nos sentamos. Entonces mi esposo se fija, ¿verdad?, en el ticket y ve que nada más le cobraron un chocolate. Son esos chocolates de casi 30 pesos, ya sabe cuáles son, unos redonditos. Unos huevitos. Huevitos sorpresa. Entonces vio que nada más le cobraron uno. Y me dice, ¿verdad? Dice, nada más me cobraron uno. Y nos quedamos así y me dice, iré a pagárselo. Entonces yo me quedé así, fíjese, que es la carne. Le dije yo, pues no se fijó, ella que no se fija. Pero había mucha gente, yo entré, había fila larga y la que estaba ahí cobrando, pues estaba a la carrera y pues se le pasó. Pero me quedé pensando, mi hermano, no me quedé a gusto, ni él se quedó a gusto. Estaba con el ticket en la mano y le digo, ve a pagarlo porque, una, estamos haciendo mal porque ya sabemos que no se cobra. Y dos, ese producto se lo van a cobrar a ella, ¿verdad? Se lo van a cobrar a ella y pues no es justo, ¿verdad? Si yo estoy viendo que no me lo cobraron, oye, yo como hijo de Dios tengo que hacer lo correcto, no podemos, mi hermano. Bueno, quien tiene el Espíritu Santo no puede, no se queda a gusto sabiendo que no pagaste el artículo. Entonces fue, mi hermano, pasó como media hora y fue, y pagó y la muchacha pues dijo gracias porque pues es algo que a ellos les cobra. Hablando de esto, sabemos cuando estamos haciendo mal, aguas cuando sabemos que estamos haciendo mal. Esto es un pequeño ejemplo, es algo que bueno, a veces quizás Dios nos pueda perdonar, ¿verdad?, por hacer eso, pero puede que no, porque nos hacemos mañositos después. Entonces, la Biblia es bien clara y mire, si pecáramos voluntariamente, ya no hay, porque entonces estaríamos pisoteando la sangre de Cristo. Estaríamos, tomando la sangre de Cristo como algo inmundo. Dice, en el cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, no podemos, no se puede. Como dijiste tú, ¿verdad? Entra al estado de rebeldía, porque sabes lo que estás haciendo, que la Biblia dice, no lo hagas. Entra ya el estado que nos decía, creo en una plática con nuestra líder, la líder que nos decía, ahí ya está entrando el estado de rebeldía, el estado de soberbia, el querer estar retando a Dios, porque si uno sabe, la Biblia es muy clara, como dice nuestro hermano Andrés. La Biblia es bien clara, así que, o sea, que digamos, no lo entendemos, no tenemos, dice la palabra, inexcusable eres, porque la Biblia se hizo para personas comunes, se va a oír feo, ¿verdad?, pero se hizo para personas comunes y corrientes como nosotros, para personas ordinarias, que a través de la Biblia Dios nos hace personas extraordinarias. Es ahí donde se muestra la gloria de Dios. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos capacita para ser mejores hijos. En la Biblia nos encontramos en cualquier circunstancia que usted esté pasando o que vaya a hacer. Por eso dice, cada decisión que tomas, pregúntale a Dios para que tomes esa decisión y te pueda ir bien, porque en cada cosa que vayamos a hacer, en cada proyecto que tengamos, la Biblia nos dice y nos da las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces no vamos a tener excusa en aquel día, nadie, porque Dios es un Dios justo y la palabra va a llegar a todo el mundo. De hecho ya está llegando a través de, antes no había tantas redes sociales, ¿verdad?, que todas las iglesias transmitían, pero a través de redes sociales está llegando a todo el mundo. Nosotros lo hemos podido ver en las transmisiones, ¿verdad?, que nos oyen desde España, Perú, Colombia, y ellos mismos siguen México, y ellos siguen compartiendo y va llegando hasta esos lugares en los que quizás nosotros no podamos ir, pero Dios es justo y la palabra de Dios va a llegar a todo el mundo. Por eso dice que en aquel día no vamos a tener excusas de nada.
sigue diciendo aquí el verso 30 y 31, dice, es que dice hasta el 31 y no se lo leí, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Creemos en un Dios vivo, mi hermano. No pensemos que Dios no va a hacer nada. Creemos en un Dios vivo que las está guardando todas. Es como el papá le dice al hijo, ¿verdad? Te las estoy juntando. Para cuando ya llegues a mis límites, aguas, porque ahora sí te voy a sonar. Yo recuerdo mucho a un tío, ¿verdad? A un tío que se las juntaba todas a mis primos. Y cuando llegaban a su casa, él les daba con el cinto. Y si mete las manos, es otro. Entonces, igual Dios, mi hermano. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro papá. Y así como nosotros como padres aquí en la tierra pedimos al Hijo que haga las cosas de manera de la cual nosotros les pedimos, lo mismo es Dios. Dios nos da instrucciones. Dios nos dejó un manual, mire, bien gordito. Un manual muy llenito, bien gorditos como nosotros. Bien llenito de instrucciones. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, es que yo no sé cómo hacer las cosas. Porque tenemos un manual lleno de instrucciones de cómo se hacen las cosas, tanto en mi vida cotidiana como al venir a la iglesia, como al subirnos al altar. Entonces, aguas, tengamos cuidado de estar haciendo las cosas mal y que sepamos que las estamos haciendo mal. Y fíjense lo que dice Hebreos 6:9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está. Dice, Dios no es un Dios injusto. Él recuerda las obras que tú has hecho. Pero así mismo, así como Él ha hecho la obra en ti, tú también hazla con los demás santos. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que decíamos, son las promesas, ya me está distrayendo. Vamos a heredar las promesas, somos herederos de las promesas, herederos de este Nuevo Testamento, que tenemos que heredar las promesas, no seamos como el hijo pródigo, ¿verdad? De que se le dio todo y ¿qué fue lo que hizo? Fue y desperdició todo lo que su padre le había dado. Y después vino, decíamos ahí como decimos aquí un dicho, ¿verdad? Con la cola entre las patas, que había perdido todo. Pero aquellos que estaban dentro, aquel hijo que estaba dentro de la casa del padre, nunca tomó la heredad, nunca tomó lo que le correspondía y vivió amargado, vivió lleno de rencor, de odio hacia su hermano, porque cuando él regresa, el padre lo recibe con una gran fiesta, porque él es misericordioso y decíamos, si nos da 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. Pero cuando llegamos al límite, aguas, que es lo que estamos viendo en el libro de Jueces, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se humillaba, Dios los perdonaba, hacían lo bueno delante de Dios, se moría el juez, volvían a hacer lo malo, Dios los castigaba, ellos se humillaban, y era como decíamos, un círculo vicioso. Le hicieron como decimos, ya lo agarramos por rutina, que acabo lo voy a hacer, acabo Dios nos perdona, pero ahí dice, aguas cuando pequemos voluntariamente, cuando sepamos que a Dios no le agrada eso, pero de igual otra forma lo hacemos, porque dice, es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, Joana, evaluémonos, porque esa era la palabra griega, evaluar, opinión. ¿Qué opinión tiene Dios de nosotros? ¿Estoy haciendo las cosas a la manera de Dios
o estoy haciendo las cosas a como a mí me parecen que están mejor, como a mí me parecen que es mejor y no como diga el pastor, no como diga la líder, no como diga la Biblia, porque hay personas que dicen, es que la Biblia aquí está mal, debió de haber dicho así. Yo he oído personas que dicen, es que aquí está mal, debió de haber dicho así. Y se ponen a cuestionar la palabra de Dios. Fíjese hasta dónde llega la soberbia. Porque la escribieron hombres. Porque le escribieron hombres, pues dice que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, y no solamente eso, sino que aún así, la Biblia dice, pues tal cual, ¿verdad? Como está escrito. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos confirma lo que está ahí. Bueno, quien tiene el Espíritu Santo le va a confirmar lo que está escrito ahí. Entonces, por ejemplo, ayer se nos daba una confirmación de lo que hemos estado hablando en la semana. Porque creo el jueves yo no. Dios por medio de mí, ¿verdad? Decía eso, ¿verdad? Hacía esta pregunta, ¿a quién estás agradando? O sea, ¿te importa más agradar al hombre o te importa más agradarme a mí? Y decía, ¿verdad? No, podrán decir uno, no, es que luego, si le digo, se van a ir de la iglesia y ya no van a volver. Y dice Dios, ¿y qué? ¿Te importa más agradar al hombre o te importa más agradarme a mí? Entonces, está tremendo, está tremendo porque miren que ahorita el pueblo de Dios está pasando mucho se podría decir, por esa prueba de permanecer en lo que Dios sigue diciendo, de lo que Dios dijo y sigue diciendo y nos sigue recordando hasta el día de hoy de cómo hacer todas las cosas. Es tiempo de, como dice ahí en el libro del profeta Isaías, paraos en los caminos, es tiempo de tomarnos una pausa y preguntar y ver. Dice, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Es tiempo de, fíjese, comentábamos, hoy en día he visto tantas personas del mundo secular, artistas, que decían, creo que en programas anteriores, que estas personas les preguntan, ¿y qué te ha enseñado la pandemia en este año que hemos estado en la cuarentena? Es en cuarentena porque nunca se acaba. Decíamos, ¿qué te han enseñado? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué has aprendido? Y cada una de estas personas del mundo secular se tomaron el tiempo de evaluarse y decir, ¿sabes qué? Estas cosas que estaba haciendo no traen nada bueno para mi vida. Estas personas que yo decía que eran mis amigos, en realidad ahorita he visto que no son mis amigos. Y ellos dicen, empecé a desechar a personas que no aportaban nada para mí y me quedé con las personas que sí aportaban para mí. Cambié tantos hábitos, cambié cosas que hacía mal y que veía que no estaban haciendo nada bueno para mi diario vivir. Y ahora que las he cambiado, pues hemos sabido escoger los amigos, hemos sabido escoger aquello que es bueno para nosotros, para nuestra salud, para nuestro bienestar. ¿Y qué hemos hecho nosotros como hijos? Evaluarnos y decir, esto que estoy haciendo no le está agradando a Dios, y cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra manera de pensar, dejar que Dios sea quien nos transforme, dejar que el Espíritu Santo sea quien tome control de nosotros. Porque muchos, como decíamos, muchos estamos aquí en la iglesia, pero pocos estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios. Pocos estamos dejando que sea el Espíritu Santo de Dios el que tome control de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Muchos no queremos la responsabilidad, muchos no queremos meternos al arca. Es que mira, meternos al arca y preferimos dejar aquí las cosas hasta el último, va, como dicen. Ya cuando vean que Cristo que ya va a salir el anticristo, entonces ahora sí me voy a poner a cuentas y pues ya cuando salga el anticristo, la iglesia ya no va a estar aquí. Entonces va a ser muy tarde si usted está esperando eso, si usted está esperando ver más de lo que ya está pasando, cambios climáticos por todo el mundo, cosas que no se veían, que la Biblia nos habla en Apocalipsis de todas estas señales. Y dice que cuando todas estas cosas pasen es que la venida del Señor está cerca. Y si estas cosas no nos han hecho cambiar, si estas cosas no nos han hecho
comprometernos con Dios. Entonces no sabemos qué estamos esperando para acercarnos a aquí, Dios. mi hermano, aquí en este asunto, en el camino de Dios, en el caminar del cristiano, es de permanecer. Y yo le comentaba esto a una persona y le decía, aquí es de permanecer. Mire que cuando usted tome la decisión, o si ya tomó la decisión, podrá estar de acuerdo conmigo y decir, cuando yo tomé la decisión, vinieron muchas cosas, se podrían decir negativas, entre comillas, porque es parte de. Y muchas de las veces por esas cuestiones retrocedemos y decimos, no, pues es que yo estaba mejor antes que tomara la decisión. Pero mire, cuando usted toma una decisión, obviamente el enemigo se va a enojar y va a traer de todo tipo de situaciones, y va a traer de todo tipo de calumnias, y va a traer de todo tipo de persecuciones, que escrito está, dice Dios, escrito está. Entonces, que van a venir todo ese tipo de cosas cuando usted y yo nos comprometamos a hacer la voluntad de Dios. Si usted ahorita toma la decisión y dice, bueno, Señor, perdóname porque hasta ahorita yo he hecho las cosas como mejor me parecen a mí, pero voy a empezar a hacer las cosas como a ti te agradan, porque el día de mañana Él nos va a llamar a cuentas, mi hermano. Él nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir, ahora sí, válgame la redundancia, nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos hecho como hijos, como madres, como padres, como lo que seamos. Entonces vamos a dar cuentas. Cuando usted tome esa decisión, va a venir todo tipo de problemas. Pero dice Dios, no te asustes, es parte de. Aquí el asunto es de que permanezcamos, que sigamos permaneciendo y que nada de eso, de lo que pueda venir en contra, nos mueva. Porque es lo que el enemigo usa, mi hermano. Usa todo ese tipo de cosas para movernos y que nosotros dejemos de confiar en Dios y empecemos a dudar de lo que Dios nos ha prometido. Pero no, dice Dios, es parte de eso, te va a hacer madurar, ¿verdad? Entonces, permanezcamos, no dejemos, mi hermano, y lo digo también para mí, no dejemos que nada nos mueva, que esas circunstancias, esos problemitas que vienen, no nos muevan, ¿verdad? Porque somos muy dados a fácilmente mover. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo estoy contigo. Yo he vencido al mundo, o sea, el mundo ya está vencido de antemano. Dice, la palabra de Dios trae 365 veces, no temas. O sea, una por cada día del año. No temas, yo estoy contigo. Entonces confiad en Dios, creed verdaderamente en Dios. No deben decir, yo creo, como nos decía ayer el pastor, ¿verdad? No, todos dicen yo creo, pero en verdad estás creyendo en Dios, en verdad crees lo que Él dejó escrito en su palabra, en verdad crees que Él vino y murió por ti, por tus pecados, en verdad creemos que nosotros no merecíamos el perdón, pero gracias a que Jesucristo dijo yo pago por ellos, tenemos el perdón del pecado. Fíjese, le voy a leer aquí en el Salmo 18, 29 al 30, dice, contigo desbarataré muros. Es que quiero leerle. Es una acción de gracias. Es acción de gracias por la victoria que David está dando. Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué bonito porque mire, son palabras de David, pero que nosotros las podemos tomar, ¿verdad? Y tener esa seguridad que él está expresando aquí, de que si Dios está con nosotros, si Cristo está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, dice, vamos a desbaratar ejércitos y con Dios de nuestro lado vamos a saltar muros y nadie nos podrá hacer daño. Dice, ¿por qué? Dice, porque en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová y es mi escudo. Dice, es escudo a todos los que en él esperan. Lo importante de esperarme, lo importante de no tomar decisiones al ahí se va o de ser como se nos decía ayer, ¿verdad? O ser arrebatados, sino de esperar el tiempo de Dios, esperar que Dios
haga la obra y de no apresurarnos a hacer las cosas. Y fíjese, dice aquí, usted va a llegar a pecar y a sentirse afligido, dice, pero inmediatamente usted debe de arrepentirse y confesar su pecado, y Dios es justo y fiel para perdonar el pecado que usted haya cometido y no acordarse nunca más de esos pecados, que es lo que decíamos, fue la diferencia que marcó entre el rey David y el rey Saúl. Vemos que el rey Saúl no se arrepintió de lo que hizo, sino que se justificó echándole la culpa a los demás. Pero vemos que el rey David, a pesar de que se equivocó, somos seres humanos, decía ayer el pastor, somos seres humanos y cometemos pecados. A veces nos agarran en un momento vulnerable en el que no hemos tenido el suficiente tiempo de orar o tener comunión con Dios. Y fíjate, decíamos, el diablo nada más está buscando cualquier momento, cualquier circunstancia, que decíamos, estamos en un campo, en un ring de boxeo, que el momento en que tú bajes la guardia, él te va a meter el knockout o el gancho, y lo importante es no quedarse tirados, porque dice que le cuentan hasta 10 de edad a la persona para que se pueda levantar. Hay personas que se levantan, pero hay otros que deciden renunciar y ahí se quedan tirados. Pero fíjese, el rey David no se quedó tirado. El rey David reconoció que le falló a Dios, se arrepintió, se humilló delante de Dios, y dice, y Dios le perdonó, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice ahí en Hebreos, espérate. Es que fíjese, es que mire cómo son las cosas, ¿verdad? Esto yo lo platicaba, ¿verdad? Ayer. Y decía, fíjese, y en las predicaciones se nos ha estado recordando, ¿verdad? Lo único que Dios quiere, y es lo que aquí acaba de leer Ruth, que dice, si usted llega a pecar debe sentirse afligido, arrepentirse y confesarle de inmediato su pecado al Padre. Lo importante aquí, mi hermano, confesarlo. Porque decíamos, ¿verdad? A veces queremos estarle tapando, ¿verdad? O buscar tantas excusas para tapar lo que hicimos. Pero dice Dios, solo quiero que lo confieses. Confiésalo. Y hemos puesto mucho el ejemplo, cómo es un abogado, ¿verdad? Con una persona que está defendiendo, o sea, cómo es un abogado con la persona que está defendiendo. ¿Qué dice el abogado? Dime la verdad. Dime la verdad, porque de esa manera yo te voy a poder defender, de otra manera no. Y la palabra de Dios dice, abogado tienes para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Confiesa. Confiesa. Si ahorita tú estás reflexionando y has dicho, bueno, yo he cometido esto y sabía, ¿verdad? O sea, sentí que estaba mal. Dice Dios, confiésalo. Confiésalo, arrepiéntete y ya no lo vuelvas a hacer. Confesemos y no nos excusemos como nuestros primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva, que empezaron a echarse la piedrita, y es que ella, la mujer que tú me diste, sino que él, dice que fueron expulsados del paraíso. Todo por no haber dicho la verdad. Tan sencillo que era. Bueno, pues sí es sencillo, pero sí, muchas de las veces... A Dios no lo podemos engañar, así que no nos queda más que decirle la verdad, porque Él conoce todo de nosotros, sabe si le estamos mintiendo. Y vamos a terminar con este texto ahí en Hebreos 8, del 10 al 12. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esa es la gloria de la que vamos a ver. Fíjense, hasta el final. La gloria que Dios nos da a través de Él en nosotros. Bueno, la gloria que es de Él,
¿verdad? Pero que Cristo en nosotros, Dice, ya no le vas a decir a tu prójimo, conoce al Señor, sino que todos vamos a conocer a Dios. Dice, porque voy a escribir mis leyes en sus mentes y sus corazones. Dice, y nunca más me voy a acordar de sus pecados y sus iniquidades. Dice, esa es la promesa de Dios. Esta gloria es una restauración de su dignidad. Es la opinión favorable que tiene Dios acerca de usted en Cristo. Es la herencia maravillosa que le ha sido preparada en los lugares celestiales. Es el pasmoso fulgor del que usted estará revestido en el día de la resurrección. Y está en usted ahora, en Cristo, esperando que usted lo valore y se apropie por la fe. Hay que Ahí está conquistar, el meollo del asunto. hay que conquistar estas promesas, como decíamos, como lo hizo Josué. Conquistar esto, mi hermano. No conquistar televisiones y conquistar todo las que se puedan, ¿verdad? De todo el mundo. Conquistar esto que verdaderamente vale, ¿verdad? Y que si vas a las redes sociales, ¿verdad? Pues sea para esto, para que dé las buenas nuevas a todo aquel que quiera, ¿verdad? Escuchar y venir a los pies de Cristo. Conquistar la tierra prometida, como lo hizo Josué. Esto es nuestra herencia, esto es lo que nos dejó Dios por herencia y esto es lo que tenemos que conquistar. Y decir como dijo Josué, si ustedes no quieren ir a conquistar la tierra, si ustedes no quieren ir a pelear por la tierra, muy bien, ustedes saben lo que hacen, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y quédese con este bonito texto, yo y mi casa serviremos a Y Jehová. dígalo todo el día en su mente, o si quiere hablarlo, diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tome la decisión de empezar a hacer las cosas como Dios nos las está pidiendo. Y miren, va a llegar a eso. Aquí ya no va a tener que decirlo, sino que todos van a conocer que Cristo es el único, ¿verdad? Y todos le van a dar la gloria y la honra a Él, porque nada más Él lo merece. Bueno, ya con esto terminamos nuestra enseñanza del día de hoy. Gracias a todos aquellos que se conectaron. No se desconecten porque vamos a orar. Porque la semana vamos- pasada nada más nos quedamos con la hermana Noemí. Entonces vamos a orar para dar por terminado este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra que tú trajiste ahora para tu pueblo, Señor. Gracias por usarnos a nosotros, que solamente somos instrumentos tuyos, Señor. Solamente somos portavoz de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a evaluarnos, a valorarnos, Señor, a tener una evaluación de cada uno de nosotros, Señor, y preguntarnos si en realidad estamos haciendo las cosas a la manera que tú nos has dicho o a nuestra manera, Señor. Y si no es a la manera que tú nos has dicho, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que sea tu Espíritu Santo el que tome control de nosotros y que sea Él quien nos guíe, Padre, a hacer las cosas a la manera que a ti te agraden, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se dieron el tiempo de conectarse con nosotros, Señor. Yo pido que tú bendigas su vida, Señor, y que seas tú en ellos en este día, que tú los ayudes en sus labores, Padre, que vayan a hacer durante este día. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano, que tenga un muy bonito inicio de semana. Dios les bendiga, hermosos, que tengan. Igualmente, Perla. Dios te bendiga, nuestra líder. Dios te bendiga, líder. Dios les bendiga, hermana Noemí. Amén. Dios les bendiga a todos los que se quedaron con nosotros en la oración. Vamos a decir el texto, no se cree. En lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos, mi hermano. Dice, Fervientes en el fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Gócese en la esperanza, sufra la tribulación y siga constante en la oración. Romanos 12, 11, 12. Que el Señor de gloria les bendiga. Que tenga bonito inicio de semana y con todas las ganas del mundo.